¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús enseñaba a través de historias simples pero profundas? En este video, exploraremos 33 parábolas de Jesús, relatos poderosos que revelan verdades eternas y que pueden cambiar tu vida hoy mismo. Cada parábola nos invita a reflexionar sobre el perdón, la fe, el amor y la esperanza de una forma que sigue siendo relevante en nuestros días. ¿Quieres descubrir cómo estas enseñanzas pueden darte una nueva perspectiva y llenarte de paz y propósito? Antes de comenzar, comenta la palabra transformación para que juntos hagamos crecer este mensaje y llegue a más personas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través de las historias que Jesús dejó para iluminar el camino de nuestras vidas. No te lo pierdas, cada parábola tiene una enseñanza única que te inspirará a vivir mejor. La parábola del sembrador. Imagina a un sembrador que sale al campo, una bolsa de semillas en su hombro y el sol dorado iluminando la tierra que está a punto de cultivar. Con cada paso, lanza semillas al aire que caen en diferentes tipos de terreno. Algunas caen en el camino y son devoradas rápidamente por las aves, otras en tierra rocosa, donde brotan rápido, pero bajo el sol se marchitan al no tener raíces profundas. Algunas caen entre espinos, y aunque comienzan a crecer, los espinos las ahogan. Pero otras caen en buena tierra, tierra fértil que las recibe y las hace crecer fuertes, produciendo una cosecha abundante, multiplicando sus frutos en 30, 60 y hasta 100 veces más. Esta imagen sencilla que Jesús compartió en Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 9, tiene un mensaje profundo sobre la forma en que recibimos su palabra. Jesús explicó más tarde, en Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23, que las semillas representan su palabra y los diferentes suelos son los corazones de quienes la escuchan. Algunos corazones están endurecidos y no permiten que la palabra eche raíces, otros la reciben con emoción, pero sin profundidad, por lo que pronto se apartan cuando enfrentan dificultades. Algunos corazones están llenos de preocupaciones y ansias de riqueza que ahogan la palabra, impidiendo que dé fruto. Pero los corazones fértiles, abiertos y dispuestos a escuchar, son como la buena tierra. Son aquellos que no solo escuchan, sino que abrazan y viven las enseñanzas, permitiendo que la palabra florezca y transforme sus vidas en una cosecha abundante. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual significa revisar el terreno de nuestro propio corazón. ¿Estamos permitiendo que las preocupaciones diarias ahoguen la palabra de Dios? ¿Nos falta profundidad y perseverancia? Para ser buena tierra, necesitamos escuchar su palabra con humildad, meditar en ella y nutrirla con fe constante. Al abrir nuestro corazón y permitir que Dios transforme nuestra vida, nuestras acciones y pensamientos comenzarán a dar fruto, influyendo positivamente en quienes nos rodean y reflejando la paz y amor que solo Él puede dar. Así, como el buen terreno, podemos multiplicar su mensaje y llevarlo al mundo con cada acción que realizamos. La parábola del trigo y la cizaña. En el corazón de la parábola, Jesús nos presenta la imagen de un sembrador que plantó buenas semillas en su campo, esperando ver crecer un abundante cultivo de trigo. Pero, mientras todos dormían, un enemigo sembró cizaña entre el trigo, una mala hierba que se parece al trigo mientras crece, pero que no produce fruto. Al notar el crecimiento de la cizaña junto al trigo, los siervos le preguntan al dueño del campo si deben arrancarla. Sin embargo, el dueño, sabio y paciente, les dice que esperen hasta el tiempo de la cosecha. Porque al arrancar la cizaña, podrían también arrancar el trigo. Entonces, cuando llegue la cosecha, se separarán el trigo y la cizaña, el trigo será almacenado en el granero, y la cizaña será quemada. Jesús utiliza esta imagen poderosa para hablar de la mezcla de lo bueno y lo malo en el mundo y en nuestros propios corazones. Más adelante, Jesús explica la parábola en Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43, dejando claro que el sembrador es el mismo y el campo es el mundo. Las buenas semillas representan a los hijos del reino, mientras que las cizañas son los hijos del maligno. En este mundo, el bien y el mal crecen lado a lado, y aunque a veces desearíamos eliminar todo lo malo de inmediato, Jesús nos enseña que hay un tiempo adecuado para juzgar y separar. Su mensaje está lleno de paciencia y misericordia, hay un tiempo para cada cosa,
y el juicio final pertenece a Dios. Él permitirá que ambos crezcan hasta la cosecha, recordándonos que debemos enfocarnos en nuestra propia vida y en hacer el bien, en lugar de juzgar o condenar a otros. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre la paciencia y la tolerancia en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces deseamos eliminar lo que consideramos malo en los demás o en nuestro entorno? Jesús nos llama a dejar que Dios sea quien haga la separación en el tiempo correcto y nos anima a trabajar en nuestro propio crecimiento, asegurándonos de ser como el trigo que da fruto. Aplicar esta enseñanza hoy implica aceptar que el bien y el mal coexisten y que debemos aprender a vivir con esa realidad, confiando en que Dios tiene el control. En lugar de enfocarnos en juzgar o arrancar lo que creemos incorrecto, trabajemos en nuestra propia fe, en dar frutos de amor, paz y bondad, siendo luz y ejemplo para los demás y dejando el juicio final en manos de Dios. La parábola de la semilla de mostaza. Jesús nos presenta la imagen de algo aparentemente insignificante pero lleno de potencial, una semilla de mostaza. En Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 32, Él nos cuenta cómo el reino de los cielos es como esa pequeña semilla, que es la más pequeña de todas las semillas que un sembrador puede plantar. Sin embargo, cuando crece, se convierte en un árbol tan grande que hasta las aves del cielo encuentran refugio en sus ramas. Esta sencilla pero poderosa parábola nos habla de cómo algo tan pequeño puede transformarse en algo monumental, y cómo el poder de Dios se manifiesta a menudo en lo que a simple vista parece humilde o sin importancia. Con esta historia, Jesús nos invita a ver más allá de las apariencias y a reconocer el potencial de lo que parece insignificante. El reino de Dios comienza en el corazón de cada persona, quizás con un acto de bondad, una palabra de fe o un pensamiento de esperanza. Al igual que la semilla de mostaza que pasa desapercibida en el suelo pero luego crece y da cobijo a muchos, nuestras acciones de fe, aunque pequeñas, tienen un impacto profundo que puede extenderse y bendecir a quienes nos rodean. Jesús nos recuerda que en el reino de Dios no se necesita comenzar con algo grande, sino con algo auténtico y verdadero, y que con el tiempo, Dios se encargará de hacerlo crecer de formas que jamás imaginamos. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida significa empezar con pequeños actos de fe y confiar en que Dios puede transformarlos en algo grande. No necesitamos tener toda la fuerza, el conocimiento o los recursos de inmediato, lo importante es que tomemos ese primer paso, por pequeño que parezca. Al mostrar amabilidad, perdonar a otros, o simplemente compartir una palabra de aliento, estamos plantando semillas del reino en nuestro entorno. Que esta parábola nos inspire a no menospreciar los comienzos humildes y a recordar que cada pequeño acto de amor y fe puede crecer y extenderse, dando fruto y creando un impacto duradero en la vida de los demás. La parábola de la levadura. Jesús, en su sabiduría, compara el reino de los cielos con algo tan simple y cotidiano como la levadura en Mateo, capítulo 13, versículo 33. Nos cuenta cómo una mujer toma un poco de levadura y lo mezcla con una gran cantidad de harina, y aunque la levadura parece insignificante al principio, con el tiempo logra transformar toda la masa. Esa pequeña cantidad de levadura tiene un poder transformador que, aunque invisible a simple vista, se extiende y crece, cambiando todo lo que toca desde el interior. Con esta imagen, Jesús nos invita a contemplar el poder de su reino y cómo se manifiesta en lo pequeño, en lo aparentemente invisible, pero que con el tiempo tiene el potencial de cambiar y dar vida a todo lo que alcanza. El mensaje de la parábola es profundo, porque nos muestra que el reino de Dios no se trata de grandes espectáculos ni de logros visibles de inmediato. Al igual que la levadura, que trabaja de manera silenciosa pero efectiva, el reino de los cielos crece en el corazón de las personas sin hacer ruido, transformando cada rincón de nuestra vida. Es en lo escondido, en esos actos de bondad, en la fe que mantenemos firme y en el amor que mostramos a otros donde el reino de Dios actúa, elevándonos y moldeándonos. Jesús nos recuerda que su mensaje no solo busca cambiar las circunstancias externas, sino transformar el corazón desde dentro, y como la levadura. Ese cambio silencioso y constante puede llegar a influir en toda nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida es darnos cuenta de que cada acción que hacemos en fe, aunque sea pequeña o pase desapercibida, tiene un impacto.
Tal como la levadura transforma la masa, nosotros podemos influir en nuestro entorno siendo portadores de paz, amor y justicia. No importa si nuestras acciones son pequeñas o si nadie más las ve, lo importante es que permitamos que el reino de Dios actúe en nosotros para que, de manera gradual y constante, podamos ser un ejemplo de su amor y gracia en el mundo. Cada palabra de aliento, cada acto de perdón, cada gesto de bondad tiene el poder de ser esa levadura que, poco a poco, transformará nuestra vida y tocará las vidas de quienes nos rodean. La parábola del tesoro escondido. Jesús nos regala una imagen fascinante en Mateo, capítulo 13, versículo 44, al comparar el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Imagina a alguien trabajando en el campo, tal vez un agricultor o un viajero cansado, que, de repente, tropieza con algo en la tierra. Al cavar un poco, descubre un cofre lleno de riquezas inimaginables, algo de valor incalculable que lo llena de asombro. Sabiendo que ha encontrado algo único y valioso, el hombre decide vender todo lo que posee para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Con esta historia breve pero poderosa, Jesús nos invita a comprender el valor del reino de Dios, un tesoro tan precioso que merece todo lo que somos y tenemos. La enseñanza de esta parábola nos habla de un descubrimiento que cambia por completo la vida de quien lo encuentra. Ese tesoro representa el amor de Dios, la verdad y la paz que encontramos en Él. No es un tesoro visible o material, es un tesoro eterno y espiritual que da propósito y sentido a nuestras vidas. Cuando encontramos ese tesoro, cuando descubrimos el poder del amor de Dios, nuestras prioridades cambian. Todo lo demás parece pequeño en comparación y estamos dispuestos a dejarlo todo por esa relación con el que llena cada rincón de nuestro ser y nos da paz verdadera. Jesús nos muestra que, al descubrir el reino de los cielos, experimentamos una alegría tan profunda que nada en el mundo puede igualar. Aplicar esta parábola a nuestra vida significa abrir los ojos y el corazón a lo verdaderamente valioso. En un mundo lleno de distracciones y cosas que parecen importantes, esta historia nos invita a enfocarnos en lo que tiene valor eterno. Al buscar ese tesoro escondido, que es la relación con Dios, y priorizar su amor y su paz en nuestra vida, encontramos el propósito y la alegría que realmente nos transforman. Al igual que el hombre en la parábola, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que nos aleja de Dios y hacer espacio en nuestro corazón para recibir su presencia y su guía. Este tesoro espiritual nos llena de gozo y nos impulsa a vivir de manera auténtica, con gratitud y esperanza, llevando esa luz a los demás. La parábola de la perla de gran valor. Jesús nos comparte una historia cautivadora en Mateo, capítulo 13, versículos 45 al 46, comparando el reino de los cielos con un comerciante en busca de perlas finas. Este hombre ha pasado su vida buscando tesoros, piezas preciosas que le den prosperidad y significado. Pero un día encuentra una perla tan extraordinaria, tan perfecta y hermosa, que nada de lo que posee puede compararse a ella. Sin dudarlo, va y vende todo lo que tiene para comprar esa única perla, porque sabe que ha encontrado algo que sobrepasa en valor todo lo demás. Jesús utiliza esta historia para mostrarnos cómo el reino de Dios es como esa perla, algo de un valor tan grande que merece entregarlo todo por poseerlo. La perla representa el amor y la verdad de Dios, algo tan valioso que supera cualquier posesión o logro terrenal. En la búsqueda de este comerciante vemos reflejada nuestra propia búsqueda de significado, de algo que dé propósito a nuestra existencia. Podemos pasar la vida acumulando cosas, buscando reconocimiento o éxito, pero cuando realmente encontramos la verdad de Dios y su amor, entendemos que nada en este mundo puede compararse con ese tesoro eterno. Jesús nos enseña que el reino de Dios es algo que debemos buscar con todo nuestro corazón y que, cuando lo encontramos, estamos dispuestos a dejar todo lo demás atrás, porque sabemos que su paz, su amor y su verdad son incomparables. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa revalorar lo que consideramos importante y aprender a priorizar nuestra relación con Dios sobre todo lo demás. ¿Qué estamos buscando en nuestra vida? ¿Estamos dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a lo que realmente nos llena, o estamos acumulando cosas pasajeras? Jesús nos invita a dejar de lado lo que no tiene valor eterno y buscar la perla de gran valor, que es su amor y su verdad.
Al vivir de esta manera, experimentamos una paz y una alegría profundas, y nuestra vida se convierte en un reflejo de esa hermosa perla que hemos encontrado. A través de nuestras acciones y decisiones, llevamos la luz de su amor al mundo, inspirando a otros a encontrar esa perla invaluable. La parábola de la red. Jesús nos cuenta una historia fascinante en Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 50, donde compara el reino de los cielos con una gran red que es echada al mar y recoge toda clase de peces. Cuando la red está llena, los pescadores la sacan a la orilla y se sientan a separar los peces buenos de los malos. Los buenos son recogidos y guardados, mientras que los peces que no sirven son desechados. A través de esta imagen, Jesús nos habla de un tiempo de cosecha, un momento de selección donde el bien y el mal, lo justo y lo injusto, serán finalmente separados. La red que recoge peces de todas las clases representa el mensaje de Dios, lanzado al mundo, alcanzando a todas las personas, sin importar sus diferencias. La enseñanza de esta parábola nos habla de la misericordia de Dios, que permite que todos tengan la oportunidad de escuchar su palabra y ser alcanzados por su amor. La red no discrimina, recoge a todos, reflejando la inclusión del reino de Dios. Sin embargo, Jesús también nos advierte sobre el juicio final, el momento en el que se hará una separación. Este llamado a la reflexión nos recuerda que el reino de Dios nos invita a vivir con propósito y responsabilidad, sabiendo que nuestra vida y nuestras decisiones importan. Jesús nos muestra que, aunque todos somos recogidos en la misma red, la verdadera diferencia está en cómo vivimos y en la sinceridad con la que seguimos su camino. Aplicar esta parábola en nuestra vida actual significa reconocer que estamos en esa gran red, en ese vasto mar donde todos somos llamados a una relación con Dios. Nos invita a examinar nuestra vida y a decidir si estamos viviendo como peces buenos, buscando hacer lo correcto y reflejar el amor de Dios. Significa que debemos vivir con integridad, sabiendo que cada decisión, por pequeña que sea, nos acerca o nos aleja de ese propósito divino. Al ser conscientes de esto, no solo aseguramos un lugar en el reino de Dios, sino que también influimos positivamente en nuestro entorno, inspirando a otros a buscar el bien y la verdad en sus propias vidas. La parábola de los dos deudores. Jesús relata la historia de dos personas que le debían dinero a un prestamista en Lucas, capítulo 7, versículos 41 al 43. Uno de ellos debía una gran cantidad, mientras que el otro debía mucho menos. Ninguno de los dos podía pagar su deuda, así que el prestamista, en un acto inesperado de misericordia, decide perdonarles a ambos lo que le debían. Luego Jesús pregunta, ¿quién de los dos crees que amará más al prestamista? La respuesta es evidente, aquel que tenía la deuda más grande. Con esta parábola, Jesús nos introduce en el concepto del perdón y cómo la gratitud brota en el corazón de quien ha sido perdonado profundamente. El mensaje de esta parábola es profundo y desafiante, porque nos invita a reflexionar sobre nuestras propias faltas y el inmenso amor de Dios que nos perdona sin importar el tamaño de nuestras deudas espirituales. Nos recuerda que todos estamos en deuda, de una forma u otra, y que el perdón de Dios no tiene límites. En esta historia, Jesús nos muestra que cuando comprendemos el peso de lo que hemos sido perdonados, nuestro corazón se llena de un amor y gratitud genuinos hacia Dios. Y ese amor nos impulsa a ser más comprensivos y perdonadores con los demás. Aquellos que realmente entienden la profundidad del perdón de Dios son los que más lo valoran y reflejan en su vida. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual significa aprender a perdonar y a dejar ir el rencor, reconociendo que nosotros mismos hemos recibido un perdón inmerecido. Nos invita a ser humildes y compasivos, entendiendo que todos cometemos errores, pero que el amor de Dios es más grande que cualquier falla. Si Dios nos ha perdonado, ¿cómo no podremos nosotros perdonar a otros? Esta parábola nos recuerda que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo da, llenándonos de paz y gratitud. Al vivir esta verdad, transformamos nuestras relaciones y llevamos una muestra del amor de Dios a todos los que nos rodean. La parábola del buen samaritano. Jesús narra una historia en Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37, que sigue resonando en nuestros corazones hoy.
Un hombre iba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado, golpeado y dejado medio muerto al borde del camino. Por ese mismo camino pasó un sacerdote, alguien que representaba la fe y la devoción, pero al ver al hombre herido, se alejó y continuó su camino. Luego, pasó un levita, otro hombre considerado religioso, pero él también evitó ayudar. Finalmente, pasó un samaritano, alguien considerado ajeno y hasta enemigo por los judíos, pero este hombre sintió compasión y se detuvo. No solo le dio ayuda inmediata, sino que también cuidó de él, llevándolo a un lugar seguro y cubriendo sus gastos de recuperación. Con esta historia, Jesús nos muestra que el verdadero amor al prójimo no conoce barreras, etiquetas o prejuicios, es un amor activo, que se muestra en las acciones y en la compasión genuina. En la respuesta del samaritano, vemos una lección profunda sobre lo que significa ser verdaderamente compasivo. No fue el título o la religión lo que determinó su acto, sino el amor y la humanidad que reflejó. En esta parábola, Jesús nos enseña que la verdadera fe se vive en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a quienes están en necesidad. El buen samaritano no se limitó a sentir pena, él actuó, dándonos un ejemplo de amor sacrificial y cuidado desinteresado. Al decir que este hombre hizo misericordia, Jesús desafía a su audiencia y a nosotros hoy a ver más allá de las diferencias y a preguntarnos, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Estamos listos para actuar y ayudar a quienes lo necesitan, sin importar quiénes sean? Aplicar esta parábola en nuestra vida significa aprender a ser prójimos para todos, dejando de lado los prejuicios y las excusas. En un mundo donde a menudo vemos necesidad, dolor y sufrimiento, Jesús nos invita a ser esos buenos samaritanos, a detenernos y ayudar a quienes encontramos en nuestro camino. A veces, esto puede ser tan sencillo como escuchar, ofrecer una palabra de ánimo, o apoyar a alguien en un momento difícil. La compasión que mostramos tiene el poder de cambiar vidas, y al vivir de esta manera, llevamos a otros una imagen tangible del amor de Dios. Que cada uno de nosotros se convierta en una fuente de ayuda y esperanza, recordando que el verdadero amor se muestra en nuestras acciones. La parábola del amigo persistente. En Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 8, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que, en medio de la noche, recibe inesperadamente la visita de un amigo y se encuentra sin pan para ofrecerle. Desesperado por ser buen anfitrión, decide ir a la casa de su vecino y tocar a la puerta en busca de ayuda. Imagínate esta escena, en plena madrugada, toca y pide 3 panes. Al principio, el amigo dentro de la casa se resiste, cansado y molesto por la interrupción. Pero el hombre en la puerta no se da por vencido, sigue tocando con persistencia. Finalmente, aunque sea solo para que lo deje dormir en paz, el amigo se levanta y le da el pan que necesita. Con esta historia, Jesús ilustra el poder de la perseverancia en la oración y la importancia de acercarnos a Dios sin miedo, confiando en que Él escucha nuestras súplicas. Esta parábola nos enseña que Dios no es como el vecino molesto, sino que es un Padre amoroso, dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Jesús nos invita a ser como el hombre persistente, a presentarnos ante Dios con fe y determinación, incluso cuando las respuestas no parecen llegar de inmediato. Él nos recuerda que la persistencia es una forma de fe, un acto de confianza en que Dios siempre está atento y tiene un propósito detrás de cada situación. Al contar esta historia, Jesús nos motiva a nunca desanimarnos, a no dudar ni en los momentos más oscuros, sino a mantener nuestra esperanza firme, sabiendo que Dios es fiel y que responde en su tiempo perfecto. Aplicar esta enseñanza hoy significa vivir con una fe que no se rinde, una fe que sigue buscando y confiando, aun cuando las puertas parecen cerradas. Nos recuerda que, en lugar de desistir ante las dificultades, debemos acudir a Dios con confianza, siendo persistentes en nuestras oraciones y agradecidos por su cuidado constante. Como ese amigo que toca la puerta sin cesar, también nosotros podemos traer nuestras necesidades y deseos a Dios, seguros de que Él escucha. Esta persistencia en la fe nos fortalece y nos ayuda a entender que, aunque las respuestas no siempre llegan de inmediato, Dios sabe lo que es mejor y nunca nos abandona. La parábola del rico insensato.
En Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, Jesús nos cuenta la historia de un hombre rico que, tras una cosecha abundante, se encuentra con el dilema de qué hacer con todos sus bienes. En lugar de compartir o dar gracias, el hombre decide derribar sus viejos graneros para construir unos más grandes y almacenar toda su riqueza. Satisfecho con su plan, se dice a sí mismo: tienes mucho almacenado para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate. Sin embargo, Dios le dice: necio, esta misma noche perderás la vida, ¿y para quién será todo lo que has guardado? Esta parábola es una advertencia sobre la vanidad de confiar en las posesiones materiales y olvidar lo verdaderamente importante, vivir con propósito y buscar la riqueza espiritual que proviene de una relación con Dios. Jesús nos muestra que, aunque el hombre parecía tenerlo todo, le faltaba lo esencial. En su afán de acumular, había descuidado su alma, poniendo su seguridad en lo temporal, sin darse cuenta de que la vida es frágil y que ningún bien material puede darnos paz o sentido verdadero. Con esta historia, Jesús no solo nos advierte sobre el peligro de la codicia, sino también sobre la tentación de vivir pensando únicamente en el mañana, creyendo que siempre habrá más tiempo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a recordar que la verdadera riqueza se encuentra en vivir una vida llena de amor, compasión y fe. Este hombre rico, tan centrado en sí mismo, olvidó que lo más valioso no puede guardarse en graneros. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida significa revisar nuestras prioridades y preguntarnos si estamos invirtiendo en lo que realmente importa. En lugar de acumular cosas materiales, estamos llamados a acumular tesoros en el cielo, a vivir de una forma que deje huellas de bondad, generosidad y fe en los demás. Jesús nos invita a aprovechar el presente para hacer el bien, a ser generosos y a buscar una relación más profunda con Dios, una riqueza que perdura para siempre. Vivir con esta perspectiva no solo nos libera del peso de la codicia, sino que nos llena de paz y propósito, sabiendo que nuestras acciones y amor tendrán un impacto eterno. La parábola de los siervos vigilantes. En Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 40, Jesús nos relata la historia de unos siervos que esperan el regreso de su amo. Estos siervos, vestidos y con lámparas encendidas, permanecen vigilantes, atentos a la llegada de su Señor, listos para abrir la puerta en cuanto escuchen sus pasos. Jesús nos muestra la actitud de estos siervos, quienes, sin saber la hora exacta del regreso, se mantienen fieles, comprometidos y preparados. Esta parábola nos invita a vivir con un sentido de expectativa y propósito, recordándonos que, al igual que los siervos, debemos estar siempre listos, cuidando nuestros corazones y nuestras acciones. Porque no sabemos el momento en que Dios pueda llamarnos o que se presenten oportunidades para hacer su voluntad. A través de esta historia, Jesús nos enseña la importancia de la fidelidad y de vivir cada día como si fuera el momento en que nuestro Señor nos pide cuentas. Nos anima a mantener encendida nuestra fe y a estar siempre activos en buenas obras, como aquellos siervos que no bajan la guardia. Esta actitud de vigilancia no es una carga, sino una invitación a vivir con propósito, a dar lo mejor de nosotros en cada instante. Jesús resalta que aquellos siervos fieles serán recompensados, pues el Señor se alegrará tanto de su dedicación que, en un giro sorprendente, será Él quien los servirá. Este acto de servicio por parte del amo simboliza la inmensa gracia y amor de Dios hacia quienes le son fieles. Aplicar esta parábola hoy significa vivir con una fe activa y comprometida, listos para responder al llamado de Dios en cualquier momento. Nos invita a no descuidar nuestra vida espiritual, a ser constantes en la oración, en el amor y en la bondad hacia los demás. Jesús nos recuerda que cada día es una oportunidad para vivir en su gracia, hacer el bien y prepararnos para su presencia en nuestra vida. Al igual que los siervos vigilantes, vivir con esta disposición nos llena de paz y nos motiva a ser fieles en lo que hacemos, conscientes de que nuestro Señor ve nuestros esfuerzos y que, en su inmenso amor, nos recompensa de formas que van más allá de lo que podemos imaginar. La parábola del mayordomo fiel e infiel. En Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 48, Jesús nos cuenta la historia de un mayordomo al que el señor de la casa le confía el cuidado de su hogar mientras él está ausente. Este mayordomo tiene la responsabilidad de administrar los bienes,
cuidar de los demás siervos y asegurar que todo esté en orden para el regreso de su señor. Si el mayordomo cumple fielmente su deber, su señor lo recompensará a su regreso, confiándole aún más. Pero Jesús también advierte que, si el mayordomo decide actuar irresponsablemente, aprovechándose de la ausencia de su señor para descuidar sus tareas y maltratar a los otros siervos, se enfrentará a duras consecuencias. Esta parábola nos recuerda que, en la vida, cada uno de nosotros es un mayordomo de los dones y responsabilidades que Dios nos ha confiado, y que nuestra fidelidad será recompensada. Jesús nos muestra dos tipos de mayordomos, uno que es fiel y otro que es irresponsable. La fidelidad del primer mayordomo es evidente en cómo administra lo que le ha sido dado, cuidando de los demás y manteniéndose atento a su misión, mientras que el mayordomo infiel actúa de manera egoísta y sin respeto por su deber. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando los dones, talentos y oportunidades que Dios nos ha dado. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en tener más, sino en ser fieles con lo que ya tenemos, sin importar si es mucho o poco. Al vivir con responsabilidad y amor, no solo honramos a Dios, sino que también somos una bendición para quienes nos rodean. Aplicar esta parábola en nuestra vida actual significa vivir con un sentido de responsabilidad y gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios. Nos llama a ser mayordomos fieles de nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras relaciones, usándolos para el bien, la paz y la justicia. En lugar de buscar solo nuestra propia ganancia o comodidad, esta enseñanza nos motiva a servir y a cuidar de los demás, a actuar con amor y generosidad. Al vivir de esta manera, reflejamos la fidelidad de Dios y nos preparamos para recibir sus bendiciones, seguros de que Él ve y recompensa a quienes son fieles en sus corazones y en sus actos. La parábola de la higuera estéril. En Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo. Año tras año, el dueño venía buscando frutos en la higuera, pero siempre se encontraba con lo mismo: la higuera estaba estéril, sin frutos que ofrecer. Finalmente, el dueño se cansa y le dice al viñador que corte la higuera, pues solo está ocupando espacio en la tierra sin dar nada a cambio. Sin embargo, el viñador intercede y le pide al dueño que le dé una oportunidad más, proponiendo trabajar la tierra alrededor, abonarla y darle un cuidado especial para ver si el próximo año produce frutos. Si después de ese tiempo sigue sin dar frutos, entonces sí será cortada. Con esta parábola, Jesús nos muestra la importancia de dar fruto en nuestras vidas y de no conformarnos con una existencia sin propósito ni crecimiento. La paciencia y la misericordia del viñador reflejan el amor de Dios, quien, a pesar de nuestras faltas y errores, nos da una y otra oportunidad para crecer y producir buenos frutos. Dios espera que nuestras vidas reflejen acciones de amor, bondad y justicia, y que no solo ocupemos un lugar, sino que dejemos un impacto positivo en el mundo. Así como el viñador se esfuerza por dar a la higuera lo necesario para que prospere, Dios obra en nuestras vidas, nos guía y nos nutre, esperando ver los frutos de su amor en nosotros. La higuera representa aquellos momentos en los que quizás nos sentimos estancados o improductivos, y la intercesión del viñador es un recordatorio de que siempre hay esperanza y nuevas oportunidades para cambiar y crecer. Aplicar esta parábola en nuestra vida actual significa tomar conciencia de las oportunidades y el tiempo que Dios nos da para transformarnos y ser mejores. Nos invita a reflexionar sobre si estamos siendo esa higuera que da frutos o si estamos permitiendo que el miedo, la pereza o las excusas nos mantengan estériles. Este es un llamado a vivir con propósito, a aprovechar el cuidado y las enseñanzas que Dios nos ofrece para crecer y dar frutos que bendigan a quienes nos rodean. Al vivir de esta manera, respondemos al amor de Dios con una vida plena y fructífera, siendo testigos de su bondad y dando testimonio de su presencia en nosotros. La parábola de los primeros asientos en el banquete. En Lucas, capítulo 14, versículos 7 al 11, Jesús observa a los invitados de un banquete luchando por ocupar los primeros lugares, deseosos de ser vistos y honrados. Entonces, aprovecha esta escena para enseñar una lección profunda sobre la humildad. Jesús cuenta que, cuando seas invitado a un banquete, no busques el lugar de honor, más bien, toma un lugar más modesto.
De esta manera, si el anfitrión desea honrarte, te invitará a un lugar más alto, y eso será motivo de gozo. Pero si tomas el lugar de honor por tu cuenta y luego el anfitrión debe pedirte que cedas tu asiento a alguien más importante, experimentarás vergüenza ante los demás. Esta parábola nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en buscar reconocimiento o exaltación, sino en vivir con humildad y dejar que Dios sea quien nos eleve. A través de esta enseñanza, Jesús nos invita a examinar nuestras motivaciones y deseos de reconocimiento. El mundo muchas veces nos impulsa a buscar el aplauso, a querer ocupar los primeros lugares para sentirnos valiosos. Sin embargo, Jesús desafía esta mentalidad y nos enseña que el verdadero valor no depende de la posición que ocupamos, sino del corazón con el que vivimos. En su reino, la humildad y la sencillez son las virtudes más altas, y aquellos que sirven a los demás sin esperar reconocimiento son los que verdaderamente alcanzan la grandeza. La lección aquí no es solo acerca de cómo actuar en un banquete, sino de cómo vivir con una actitud de humildad y servicio en cada aspecto de nuestra vida. Aplicar esta parábola en nuestra vida hoy nos lleva a buscar momentos en los que podamos servir y amar sin esperar nada a cambio. Nos recuerda que la humildad nos libera de la necesidad de competir por la atención y nos permite vivir con paz y autenticidad. En lugar de preocuparnos por ocupar los primeros asientos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en la sociedad, podemos concentrarnos en ser personas de corazón humilde, confiando en que Dios conoce nuestro esfuerzo y nos honrará en el momento adecuado. Así, al vivir con humildad, damos ejemplo a los demás, reflejando el amor y la paz de Dios en un mundo que a menudo valora la apariencia y el reconocimiento más que el verdadero servicio. La parábola del gran banquete. En Lucas, capítulo 14, versículos 16 al 24, Jesús cuenta una parábola sobre un hombre que organiza un gran banquete y envía invitaciones a muchas personas. Al llegar el momento del festín, el hombre manda a su siervo para que avise a los invitados que todo está listo. Sin embargo, cada uno de ellos comienza a poner excusas. Uno dice que compró un terreno y necesita verlo, otro menciona que adquirió 5 yuntas de bueyes y debe probarlas, y otro, que acaba de casarse, pide disculpas por no poder asistir. Molesto por el rechazo, el anfitrión decide invitar a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, quienes aceptan gustosamente. Al ver que aún hay lugar, el hombre ordena a su siervo que salga a los caminos y convenza a todos los que encuentre, para que su banquete esté lleno. Jesús usa esta historia para mostrarnos que el reino de Dios está abierto para todos, y que la oportunidad de participar en su gracia y amor está disponible, pero depende de nosotros aceptar o rechazar esa invitación. Esta parábola nos enseña acerca de la generosidad de Dios y su deseo de que todos participemos en su reino. Los primeros invitados representan a aquellos que se ven atrapados en sus propias preocupaciones y excusas, dejando de lado el llamado de Dios para seguir sus propios intereses. Pero el banquete sigue adelante, y los menos esperados reciben la oportunidad de disfrutar de esta fiesta. Jesús nos muestra que, en el reino de Dios, no se trata de quiénes somos o de cuánto tenemos, sino de nuestra disposición para aceptar su invitación y ser parte de algo mayor. Esta historia es una invitación a todos aquellos que se sienten apartados o sin valor a acercarse a Dios, quien los recibe con los brazos abiertos y un lugar reservado en su mesa. Aplicar esta parábola a nuestra vida significa detenernos y reflexionar sobre las excusas que a veces nos alejan de la invitación de Dios. En un mundo lleno de ocupaciones y distracciones, Jesús nos llama a darle prioridad a nuestra relación con Él y a no postergar el llamado a vivir en su gracia y amor. Al aceptar su invitación, encontramos una vida plena y en paz, sabiendo que hay un lugar para nosotros en su reino. También, esta parábola nos inspira a ser como el anfitrión del banquete, extendiendo nuestra mano a aquellos que se sienten excluidos o marginados, invitándolos a experimentar el amor y la aceptación de Dios. Vivir de esta manera transforma nuestras vidas y las de quienes nos rodean, llenando cada día con el gozo de compartir y recibir el amor de Dios. La parábola de la oveja perdida. En Lucas, capítulo 15, versículos 4 al 7, Jesús nos comparte una historia que revela el profundo amor de Dios por cada uno de nosotros. Imagina a un pastor con 100 ovejas en su rebaño.
Cada oveja es valiosa, pero un día una de ellas se extravía y se pierde en el campo. En lugar de conformarse con las 99 que están a salvo, el pastor deja todo para ir en busca de la oveja perdida. No descansa hasta encontrarla y, cuando la encuentra, la coloca sobre sus hombros y regresa lleno de alegría, celebrando con sus amigos y vecinos el regreso de su oveja. Esta parábola nos muestra que, aunque parezcamos uno más en medio de la multitud, para Dios somos únicos y valiosos. Él siempre buscará a quienes se sienten perdidos, pues su amor no deja a nadie atrás. La enseñanza de esta historia va más allá de un simple acto de rescate. Jesús utiliza la figura del pastor y la oveja para ilustrar la compasión y el compromiso de Dios hacia cada ser humano. Nos dice que en el cielo hay una gran alegría cuando un pecador se arrepiente y regresa a Dios, cuando alguien que estaba extraviado encuentra el camino de regreso a casa. Esta parábola nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos sintamos, cuántos errores hayamos cometido o cuánto nos hayamos alejado, Dios nos busca con un amor incansable y desea que volvamos a Él. Nos muestra que su amor es paciente y que no hay límites para su misericordia, ya que cada vida es preciosa a sus ojos. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida significa reconocer el valor que tenemos ante Dios y la importancia de nunca rendirnos, incluso en los momentos en los que nos sentimos perdidos o desconectados. Nos invita a abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos encuentre, a confiar en su amor y en su perdón, y a recordar que siempre hay un lugar para nosotros en su rebaño. Al mismo tiempo, esta parábola nos inspira a actuar con compasión hacia los demás, siendo ese pastor que busca y apoya a quienes atraviesan momentos difíciles. Al vivir con este amor y compasión, reflejamos el corazón de Dios, convirtiéndonos en un faro de esperanza y consuelo para quienes necesitan regresar a su amor. La parábola de la moneda perdida. En Lucas, capítulo 15, versículos 8 al 10, Jesús nos cuenta la historia de una mujer que tenía 10 monedas, pero un día descubre que ha perdido una de ellas. Aunque tiene otras 9 monedas, esta pérdida la preocupa tanto que enciende una lámpara, barre toda la casa y busca con dedicación hasta encontrarla. Cuando al fin la encuentra, su alegría es tan grande que llama a sus amigas y vecinas para celebrar. Jesús utiliza esta parábola para mostrarnos el amor de Dios, quien no se conforma con lo que tiene, sino que busca y se regocija por cada uno de sus hijos. Así como la mujer que se esfuerza por encontrar la moneda perdida, Dios también nos busca con un amor inquebrantable y celebra cuando uno de nosotros vuelve a Él. A través de esta historia, Jesús nos recuerda el valor inmenso que cada persona tiene a los ojos de Dios. Aunque el mundo pueda hacernos sentir insignificantes, Dios nos ve como esa moneda preciosa, única e irreemplazable. Esta parábola nos muestra que no importa cuánto nos alejemos, cuántas veces caigamos o qué tan lejos creamos estar, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Nos busca en nuestros momentos de oscuridad, en los rincones olvidados de nuestra vida, y su alegría es inmensa cuando respondemos a su llamado y regresamos a su luz. Esta historia nos invita a reconocer que Dios no solo se alegra por las multitudes, sino que cada uno de nosotros tiene un lugar especial en su corazón. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida significa comprender que no somos solo uno más en este mundo, somos valorados y amados profundamente por Dios. Nos invita a dejar que su amor nos alcance, a confiar en que, incluso cuando nos sentimos perdidos, Dios está buscándonos y esperando que volvamos a su presencia. También nos inspira a hacer esa luz y ese esfuerzo para quienes nos rodean, mostrando compasión y cuidando de aquellos que se sienten desconectados o sin esperanza. Al vivir con esta mentalidad, reflejamos el amor de Dios hacia los demás, celebrando el valor único de cada persona y siendo parte de esa búsqueda que trae luz, esperanza y amor a quienes más lo necesitan. La parábola del Hijo Pródigo. En Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, Jesús relata una historia conmovedora sobre un padre y sus 2 hijos. El hijo menor, deseando explorar la vida por su cuenta, pide su herencia y se marcha a una tierra lejana, donde derrocha todo en una vida desordenada y acaba en la miseria. Sin nada, y hambriento, decide regresar a la casa de su padre, no como hijo, sino con la esperanza de ser recibido como un simple trabajador. Sin embargo, al verlo regresar desde lejos, el padre, lleno de compasión,
corre hacia él, lo abraza y lo restituye como su hijo, cubriéndolo con un manto y organizando una gran celebración. Con esta parábola, Jesús nos revela el corazón de Dios, quien nos ama de manera incondicional y siempre está dispuesto a recibirnos, sin importar cuánto nos hayamos desviado o cuántos errores hayamos cometido. A través de la figura de este Padre compasivo, Jesús nos muestra que el amor de Dios no se basa en nuestras acciones ni en nuestro mérito, sino en su profunda misericordia. Cuando el Hijo pródigo regresa, no es castigado ni rechazado, al contrario, es acogido con una alegría indescriptible. Jesús nos invita a vernos reflejados en el Hijo que se pierde y regresa, recordándonos que, aunque hayamos tomado malas decisiones o nos hayamos alejado, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, deseando restaurarnos. Al narrar esta historia, Jesús también menciona la reacción del hermano mayor, quien, desde la distancia, se siente resentido. Este personaje refleja la tentación de juzgar o de creer que el amor de Dios debe ser ganado, cuando en realidad es un don gratuito para todos. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa comprender que, sin importar nuestras caídas, siempre podemos volver a Dios y que Él nos recibe sin condiciones. Nos invita a dejar a un lado el orgullo o la culpa, reconociendo que somos valiosos y amados a pesar de nuestras imperfecciones. Este llamado no es solo para regresar cuando nos sentimos perdidos, sino también para ser como el Padre en la historia, ofreciendo amor y perdón a quienes nos rodean, especialmente a aquellos que parecen estar en el camino equivocado. Al vivir con este espíritu de compasión y misericordia, participamos en la celebración divina, reflejando el amor y la gracia de Dios en cada acto de perdón y reconciliación. La parábola del mayordomo infiel. En Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13, Jesús nos cuenta la historia de un mayordomo que es acusado de desperdiciar los bienes de su señor. Al enterarse de que será despedido, el mayordomo, en un intento por asegurar su futuro, toma una decisión astuta, llama a los deudores de su señor y reduce sus deudas, esperando ganar su favor para que, cuando esté sin trabajo, ellos lo reciban con gratitud. Al escuchar esto, el Señor, sorprendentemente, reconoce la astucia del mayordomo. Jesús usa esta historia para enseñarnos sobre la importancia de ser sabios y diligentes con los recursos que Dios nos ha dado, recordándonos que nuestro tiempo, talentos y bienes son oportunidades para hacer el bien y contribuir al reino de Dios. La lección detrás de esta parábola no es una aprobación de la deshonestidad del mayordomo, sino una invitación a reflexionar sobre cómo utilizamos los recursos a nuestra disposición. Jesús nos llama a ser administradores responsables y a entender que todo lo que poseemos realmente le pertenece a Dios. Esta historia resalta el contraste entre las riquezas temporales y las verdaderas riquezas espirituales, mostrando que lo que hacemos con nuestro tiempo y bienes tiene implicaciones eternas. En sus palabras, Jesús destaca que no se puede servir a dos señores y que debemos decidir si nuestro corazón está con Dios o en la acumulación de bienes. La astucia del mayordomo infiel es una lección de urgencia, una invitación a usar nuestro tiempo y recursos para un propósito mayor, en lugar de dejar que nuestra vida esté dirigida por el materialismo. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa reconocer que somos administradores y no dueños de lo que tenemos. Nos llama a usar nuestros recursos, ya sea tiempo, habilidades o dinero, con sabiduría y generosidad, invirtiendo en aquello que beneficia a los demás y honra a Dios. Nos desafía a preguntarnos si estamos utilizando lo que tenemos para construir un legado de amor, paz y bondad, o si estamos permitiendo que el egoísmo y el temor a la falta guíen nuestras decisiones. Al vivir como mayordomos fieles, entendemos que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden dejar una huella duradera en la vida de otros, y que el verdadero valor está en servir a Dios con lo mejor de nosotros mismos. La parábola del rico y Lázaro. En Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús relata la historia de dos hombres con destinos muy diferentes. Por un lado, está el hombre rico, vestido de lujo y disfrutando de una vida de banquetes y placeres. Por otro, Lázaro, un mendigo cubierto de llagas que se sienta a su puerta, anhelando siquiera las migajas que caen de la mesa del rico.
Ambos mueren, y mientras el rico encuentra tormento en el más allá, Lázaro es llevado al lado de Abraham, donde experimenta paz y consuelo. Desde su lugar de sufrimiento, el hombre rico suplica ayuda y pide que alguien advierta a su familia, para que no cometan los mismos errores. Pero se le dice que tuvieron las enseñanzas de Moisés y los profetas, y si no las escucharon, tampoco creerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Con esta parábola, Jesús nos muestra la seriedad de vivir con compasión y la importancia de escuchar y actuar conforme a la palabra de Dios mientras tenemos la oportunidad. El contraste entre el rico y Lázaro nos hace reflexionar sobre cómo usamos nuestras bendiciones y si estamos viviendo con un corazón abierto a las necesidades de los demás. Jesús no condena las posesiones materiales en sí, sino la indiferencia y la falta de misericordia del hombre rico hacia Lázaro, que cada día estaba justo frente a él. La parábola es una advertencia para todos aquellos que, cegados por la abundancia o el confort, olvidan ver y ayudar a quienes sufren a su alrededor. El hombre rico tuvo muchas oportunidades para hacer el bien y compartir, pero ignoró el llamado a la compasión y, al final, se dio cuenta demasiado tarde del valor de una vida vivida con amor y generosidad. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual significa abrir nuestros ojos a las personas que necesitan ayuda, siendo conscientes de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo usamos lo que tenemos para servir a otros. Jesús nos invita a vivir con un corazón generoso, compartiendo nuestras bendiciones y recordando que todo lo que tenemos es temporal. Cada día es una oportunidad para vivir con bondad y gratitud, haciendo una diferencia en la vida de quienes nos rodean. Al actuar con compasión y responsabilidad, no solo reflejamos el amor de Dios, sino que también aseguramos que nuestra vida deje una huella de luz y amor en este mundo. La parábola del siervo inútil. En Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10, Jesús nos presenta una parábola que nos desafía a reflexionar sobre nuestra actitud de servicio y humildad. Imagina a un siervo que, después de un día largo y agotador trabajando en el campo, regresa a casa y sigue cumpliendo con sus deberes, preparando la cena y sirviendo a su señor. Al final, este siervo no espera agradecimiento ni recompensa, porque sabe que solo ha hecho lo que se le ha mandado. Jesús nos muestra, a través de esta historia, que nuestra relación con Dios no es una de mérito o de derechos, sino de dedicación y humildad. En el reino de Dios, no actuamos buscando reconocimiento, sino como respuesta natural de amor y fidelidad a aquel que nos ha dado todo. Esta parábola nos invita a ver nuestras acciones y actos de servicio como una parte esencial de nuestra vida de fe, y no como una herramienta para ganar favor o admiración. Jesús enseña que servir con un corazón humilde es una señal de madurez espiritual, que reconoce que todo lo que hacemos es en obediencia y gratitud. Nos recuerda que el verdadero valor del servicio radica en el acto mismo, sin esperar que otros nos recompensen o elogien. Es un llamado a desprendernos de cualquier orgullo o deseo de reconocimiento, porque nuestra mayor recompensa es la oportunidad de vivir y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa vivir cada día con un corazón dispuesto a servir sin esperar nada a cambio. Nos anima a ser personas de integridad y humildad, cumpliendo nuestras responsabilidades y ayudando a los demás con amor, sabiendo que estamos simplemente haciendo lo que nos corresponde. Jesús nos invita a dejar que nuestros actos hablen por sí mismos, confiando en que Dios ve nuestro esfuerzo y dedicación. Al vivir con esta actitud, reflejamos la humildad de Cristo y encontramos satisfacción en ser útiles para el propósito de Dios, porque entendemos que nuestro verdadero valor está en ser siervos fieles en todo lo que hacemos. La parábola de la viuda persistente. En Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, Jesús comparte una parábola sobre la importancia de la persistencia en la oración y la fe. Nos presenta a una viuda que, en su desesperación y necesidad de justicia, acude repetidamente a un juez que no teme a Dios ni respeta a nadie. Aunque este juez no tiene interés en ayudarla, la viuda no se rinde, una y otra vez regresa, clamando por su causa. Al final, el juez, cansado de su persistencia, accede a concederle justicia para que no lo moleste más. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos que si un juez injusto responde a la persistencia, cuanto más nuestro Padre Celestial escuchará a sus hijos cuando claman a Él día y noche.
Esta parábola nos revela el corazón de Dios, quien no solo es justo, sino que nos ama profundamente y desea atender nuestras necesidades. A través de esta historia, Jesús nos anima a no perder la esperanza, a confiar en que nuestras oraciones son escuchadas y a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Nos muestra que la persistencia en la oración no es una cuestión de insistir para convencer a Dios, sino de fortalecer nuestra relación con Él, de aprender a depender de su voluntad y de recordar que, aunque no siempre entendamos el tiempo y el modo de su respuesta, Él siempre tiene un propósito. La fe persistente de la viuda nos enseña que la perseverancia revela nuestra confianza en Dios y que, al esperar, también crecemos en fe y carácter. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa acercarnos a Dios con una fe que no se rinde, una fe que persevera, aun cuando las circunstancias son difíciles o cuando las respuestas parecen tardar. Nos invita a orar con confianza, sabiendo que Dios es fiel y que, aunque no siempre recibimos lo que pedimos de inmediato, Él obra en cada situación para nuestro bien. Al vivir con esta actitud de confianza, no solo encontramos paz, sino que también inspiramos a otros a confiar en Dios en sus propios desafíos. Jesús nos muestra que, al ser persistentes en nuestra fe, nos conectamos profundamente con Dios, y esto transforma nuestras vidas, llenándolas de esperanza, paciencia y gratitud, incluso en los momentos de espera. La parábola del fariseo y el publicano. En Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, Jesús nos cuenta una historia impactante sobre dos hombres que suben al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo, seguro de sí mismo, levanta su voz y enumera todo lo bueno que hace, agradeciendo a Dios por no ser como los demás y resaltando sus obras de ayuno y diezmo. En contraste, el publicano, un recaudador de impuestos considerado pecador, ni siquiera se atreve a levantar la mirada. Golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento, solo puede decir, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús sorprende a su audiencia cuando dice que el publicano, y no el fariseo, regresa a su casa justificado. Con esta historia, Jesús nos enseña que el verdadero valor de la oración y de la relación con Dios no se encuentra en el orgullo o en las apariencias, sino en la humildad y la sinceridad de un corazón arrepentido. La actitud del fariseo representa el peligro de la autosuficiencia y de la falta de compasión. Al compararse con los demás y destacar sus logros, él busca la validación en sus propias obras, olvidando que todos somos dependientes de la misericordia de Dios. Jesús nos muestra que, en el reino de Dios, no se trata de quien tiene una mejor vida exterior o quien cumple más reglas, sino de quien reconoce su necesidad de Dios con sinceridad. Por otro lado, el publicano, a pesar de su mala fama, expresa una fe honesta y sencilla. Reconoce su pecado, se humilla y se entrega en arrepentimiento, confiando en la compasión de Dios. Es esta humildad la que abre la puerta a la verdadera reconciliación con Dios y nos recuerda que Él mira el corazón, no las apariencias. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa dejar a un lado el orgullo, el juicio hacia los demás y cualquier actitud de superioridad. Nos invita a presentarnos ante Dios con un corazón honesto y humilde, reconociendo nuestras fallas y aceptando su amor y su perdón. En lugar de compararnos con otros o buscar reconocimiento, Jesús nos llama a cultivar una relación sincera y profunda con Dios, basada en la humildad y en el deseo de crecer. Al vivir de esta manera, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también mostramos compasión y comprensión hacia los demás, siendo testigos de un amor que no discrimina ni juzga, sino que abraza y transforma a todos aquellos que, con sinceridad, buscan a Dios. La parábola de los obreros de la viña. En Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16, Jesús relata la historia de un dueño de viñedo que sale temprano en la mañana para contratar trabajadores. Acordando un pago justo, invita a los primeros obreros a trabajar en su viña. Luego, a lo largo del día, sale varias veces más, hasta la última hora de la tarde, y encuentra más personas esperando empleo. A todos los invita a trabajar, prometiendo darles lo que sea justo. Al final de la jornada, el dueño paga a todos el mismo salario, desde los que trabajaron todo el día hasta aquellos que apenas trabajaron una hora. Ante esta igualdad, los primeros obreros se quejan, sintiendo que merecen más.
Pero el dueño les recuerda que cumplió su promesa y les pregunta si están enojados porque él decidió ser generoso con los demás. Con esta historia, Jesús nos muestra que el reino de Dios no funciona según las expectativas o el mérito humano, sino que se basa en la generosidad, la gracia y el amor divino. A través de esta parábola, Jesús nos invita a ver la gracia de Dios de una manera que va más allá de nuestra lógica de recompensa y justicia terrenal. Los obreros contratados primero creían que, por sus horas de trabajo, tenían derecho a más. Sin embargo, la generosidad del dueño de la viña nos enseña que en el reino de Dios, todos somos igualmente valiosos. Esta parábola desafía la idea de que podemos ganarnos el amor o las bendiciones de Dios, recordándonos que su gracia es un regalo para todos, sin importar el momento en que lleguemos a su viña. Jesús nos invita a dejar de lado el juicio y la comparación, aprendiendo a aceptar y celebrar la bondad de Dios que se extiende a todos, incluso a aquellos que consideramos menos merecedores. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida implica aprender a vivir sin comparar nuestra jornada o nuestras bendiciones con las de los demás. Jesús nos llama a confiar en la bondad de Dios, agradeciendo por las bendiciones que recibimos sin envidiar las de los otros. Esta parábola nos desafía a mirar el mundo con un corazón generoso, alegrándonos por el bien que reciben los demás y reconociendo que todos, en algún momento, hemos sido invitados a la viña sin merecerlo. Al vivir con esta perspectiva de generosidad y gratitud, nos abrimos a experimentar el amor y la paz de Dios en un nivel más profundo, celebrando su gracia y extendiéndola a quienes nos rodean, con humildad y amor. La parábola de los dos hijos. En Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, Jesús cuenta la historia de un padre que pide a sus dos hijos que vayan a trabajar en su viñedo. El primer hijo, en un arranque de rebeldía, dice que no irá, pero luego se arrepiente y cumple con la petición de su padre. El segundo hijo, en cambio, promete ir y obedece de palabra, pero nunca llega al campo a trabajar. Jesús utiliza esta historia para mostrar que lo que realmente importa no son solo nuestras palabras, sino nuestras acciones y disposición a rectificar. Esta parábola confronta a quienes profesan fe o compromiso sin llevarlo a la práctica, y nos enseña que es mejor arrepentirse y actuar que solo prometer sin cumplir. A través de esta historia, Jesús destaca el valor del arrepentimiento y la importancia de una respuesta sincera a la voluntad de Dios. En los ojos de Dios, el primer hijo, que parecía desobediente al principio, encuentra el camino de regreso y actúa, mostrando que nuestras decisiones pueden redimirse cuando cambiamos de rumbo y actuamos con integridad. Jesús se dirige a aquellos que se creen justos solo por su apariencia externa o por su posición, y nos enseña que el verdadero arrepentimiento y el cambio sincero de corazón son lo que realmente importa. Este mensaje va directo al corazón, recordándonos que siempre tenemos la oportunidad de alinearnos con la voluntad de Dios y que nuestras acciones revelan nuestro compromiso más que nuestras palabras. Aplicar esta parábola en nuestra vida hoy significa reconocer nuestras áreas de incoherencia y esforzarnos por vivir una fe genuina. Nos invita a dejar atrás la superficialidad y a ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, entendiendo que siempre tenemos la oportunidad de corregir nuestro rumbo. Jesús nos llama a responder con hechos, a vivir con autenticidad, permitiendo que nuestras acciones reflejen nuestras intenciones y nuestra fe. Al hacerlo, no solo encontramos paz en nuestro interior, sino que también somos un ejemplo vivo para los demás, mostrando que el verdadero compromiso con Dios no es una simple promesa, sino una vida de arrepentimiento, cambio y acción constante en su amor y propósito. La parábola de los labradores malvados. En Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46, Jesús relata una parábola poderosa sobre un hombre que planta un viñedo. Lo equipa con todo lo necesario y luego se lo arrienda a unos labradores antes de emprender un largo viaje. Al llegar el tiempo de la cosecha, el dueño envía a sus siervos para recoger los frutos del viñedo, pero los labradores, en lugar de entregarlos, maltratan y matan a los siervos. Incluso cuando el dueño envía a más siervos y, finalmente, a su propio hijo, los labradores se niegan a ceder y, en un acto extremo de violencia y egoísmo, matan también al hijo con la esperanza de quedarse con la herencia.
Jesús utiliza esta parábola para exponer la dureza de los corazones que, al recibir generosidad y oportunidades, responden con rechazo e ingratitud. Es un llamado a reconocer la bondad de Dios y la responsabilidad que tenemos de cuidar y multiplicar lo que Él nos ha confiado. A través de esta historia, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su amor y a las oportunidades que Él nos da. Los labradores representan a aquellos que, cegados por el egoísmo, buscan tomar posesión de lo que nunca les ha pertenecido, olvidando que son simplemente administradores de los dones y bendiciones que han recibido. La parábola subraya que Dios es paciente y compasivo, enviando repetidamente a sus siervos e incluso a su propio Hijo para recordar a su pueblo el valor de su viña y el propósito de dar fruto. Sin embargo, también nos recuerda que ignorar y rechazar el llamado de Dios tiene consecuencias. Jesús nos muestra que el reino de Dios pertenece a aquellos que responden con gratitud y respeto a su llamado, reconociendo su autoridad y viviendo de acuerdo con su voluntad. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa entender que somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado, nuestras relaciones, habilidades, recursos y oportunidades. Jesús nos llama a ser fieles, a responder a su bondad no con egoísmo, sino con un corazón dispuesto a producir frutos de amor, justicia y misericordia. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestras bendiciones y si realmente estamos devolviendo a Dios el fruto que espera de nosotros. Vivir con este sentido de responsabilidad y gratitud nos ayuda a encontrar propósito y paz, sabiendo que todo lo que hacemos en su viña es para su gloria y el bien de los demás. La parábola de la fiesta de bodas. En Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14, Jesús nos cuenta una parábola sobre un rey que organiza una gran fiesta de bodas para su hijo. Emocionado por la celebración, envía a sus siervos para invitar a los invitados a la fiesta, pero sorprendentemente, muchos de ellos rechazan la invitación. Algunos se excusan por estar ocupados con sus asuntos, mientras que otros, en un acto de desprecio, maltratan y matan a los siervos que llevan la invitación. En respuesta, el rey, lleno de dolor e indignación, decide extender su invitación a todos, enviando a sus siervos por las calles para que inviten a cualquiera que encuentren, tanto buenos como malos. Al final, el salón de la boda se llena de personas dispuestas a aceptar la invitación. Esta parábola refleja el corazón generoso de Dios, quien extiende su invitación a todos, sin excepción, y desea que cada persona entre en su reino y participe de su amor y gracia. A través de esta historia, Jesús nos revela el carácter inclusivo del reino de Dios, donde nadie es excluido por su pasado, posición o condición. Sin embargo, la parábola también muestra que la invitación a la fiesta requiere una respuesta genuina y un compromiso sincero. Al final, el rey encuentra a un hombre en la fiesta que no lleva ropa de boda, alguien que no ha venido preparado para honrar la celebración. Jesús nos recuerda que la gracia de Dios es un don gratuito, pero la verdadera transformación implica vestirnos con la justicia, el amor y la disposición que Él espera. La fiesta de bodas simboliza la alegría y el gozo que Dios quiere compartir con todos, pero también nos llama a prepararnos y responder a su invitación con respeto y entrega. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa reconocer que todos estamos invitados a participar en el reino de Dios y que no debemos rechazar esta oportunidad. Nos desafía a no dejar que las distracciones de la vida nos impidan aceptar su llamado y a asegurarnos de que estamos preparados para entrar en su presencia con un corazón sincero y dispuesto. Vivir según esta enseñanza implica abrirnos a la gracia de Dios, siendo conscientes de que la verdadera transformación comienza en nuestro interior. Nos invita a vivir cada día con gratitud, respondiendo al amor de Dios con actos de bondad, justicia y humildad, reflejando que hemos aceptado su invitación y estamos dispuestos a vivir en su reino con propósito y alegría. La parábola de la higuera. En Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 35, Jesús nos cuenta una breve pero poderosa parábola sobre una higuera. Explica que, cuando sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas brotan, sabemos que el verano está cerca. Jesús utiliza esta imagen tan familiar para sus oyentes como una lección de atención y discernimiento espiritual, señalando que, así como podemos ver las señales de los cambios en la naturaleza,
también debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Esta parábola nos invita a no vivir distraídos, sino a estar conscientes de las señales que Dios nos muestra, que nos llaman a prepararnos para lo que vendrá y a vivir con propósito. Jesús utiliza la higuera para enseñar sobre la importancia de la preparación y la vigilancia. Al ver que el árbol se prepara para una nueva estación, entendemos que en la vida también hay temporadas y momentos para cada cosa. A través de esta parábola, Jesús nos insta a vivir con una expectativa activa, a estar listos y alertas, porque Dios siempre está obrando y moviéndose a nuestro alrededor, aunque a veces no lo percibamos de inmediato. Así como la higuera tiene su tiempo de florecer y de dar señales, también hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos muestra que algo está por suceder y nos llama a prepararnos y a fortalecer nuestra fe. Aplicar esta enseñanza en nuestra vida significa vivir con discernimiento y sensibilidad espiritual. Nos invita a estar atentos a las oportunidades, a las transformaciones y a las señales de crecimiento que Dios nos presenta. No es una llamada al miedo o la preocupación, sino a la vigilancia y la disposición para responder a su voluntad en cada momento. Vivir como esa higuera, listos para florecer, implica estar abiertos a los cambios y a las oportunidades de crecimiento espiritual, manteniendo nuestra fe firme y nuestro corazón dispuesto. Al hacerlo, nos convertimos en personas que pueden reconocer el tiempo de Dios en sus vidas y que saben aprovechar cada temporada para acercarse más a Él y cumplir su propósito con confianza y esperanza. La parábola de los 10 talentos. En Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, Jesús cuenta una parábola sobre un hombre que, antes de emprender un largo viaje, confía sus bienes a 3 siervos. A uno le entrega 5 talentos, a otro 2, y al último solo 1, de acuerdo con sus habilidades. Los 2 primeros siervos trabajan con diligencia y duplican lo que han recibido, mientras que el tercero, temeroso de perder lo poco que tiene, entierra su talento en la tierra y lo devuelve intacto al regresar su señor. Al ver lo que cada uno ha hecho, el amo elogia a los siervos que invirtieron sus talentos, llamándolos buenos y fieles. Sin embargo, reprende al tercer siervo por su falta de acción y lo llama perezoso, castigándolo por no haber aprovechado la oportunidad de hacer algo significativo con lo que le fue dado. Esta parábola nos muestra que Dios nos ha dado dones, habilidades y oportunidades que debemos cultivar y hacer crecer, no con miedo, sino con un corazón dispuesto a servir y a multiplicar su obra. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos que todos hemos recibido algo valioso y único de parte de Dios y que somos responsables de usarlo para su gloria. Los talentos representan no solo habilidades materiales o físicas, sino también oportunidades de crecimiento, amor y servicio. Jesús nos invita a no desperdiciar lo que se nos ha confiado, a no dejarnos llevar por el miedo o la indecisión, sino a vivir con propósito y dedicación. Esta parábola nos recuerda que, cuando usamos nuestros talentos con amor y disposición, contribuimos al reino de Dios y crecemos espiritualmente. El siervo que entierra su talento actúa movido por el temor y la falta de visión, y Jesús nos advierte que ese enfoque nos aleja de la alegría de cumplir con nuestro propósito. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa tomar conciencia de las capacidades y bendiciones que tenemos y ser valientes al ponerlas en práctica. Jesús nos llama a no esconder nuestros dones, a no temerle al fracaso ni a las críticas, sino a actuar con fe y a confiar en que Dios respaldará nuestros esfuerzos cuando se los entregamos con sinceridad. Vivir de acuerdo con esta enseñanza implica ser personas proactivas, buscar oportunidades para servir y dejar una huella positiva en el mundo. Al aprovechar nuestros talentos, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos la alegría de cumplir con nuestro propósito y de ver cómo nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden multiplicarse y transformar vidas. La parábola de las ovejas y los cabritos. En Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús narra una parábola conmovedora sobre el juicio final, en la que el Hijo del Hombre se presenta en toda su gloria y reúne a todas las naciones delante de él. Al igual que un pastor separa a las ovejas de los cabritos, él separa a las personas, colocando a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A las ovejas, que representan a quienes vivieron con compasión y amor, les dice: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer,
tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron. Las ovejas se sorprenden y preguntan cuándo hicieron estas cosas, y Jesús les responde que cada acto de bondad hacia el prójimo fue, en realidad, un acto de amor hacia él. Los cabritos, por otro lado, representan a quienes no mostraron compasión y se alejaron de las necesidades de los demás y son apartados del reino. Esta parábola nos recuerda que nuestra fe se demuestra a través de nuestras acciones y que el amor al prójimo es el reflejo más claro de nuestro amor a Dios. Jesús utiliza esta imagen para hacernos ver que el reino de Dios no solo está en nuestras palabras o en actos de religiosidad, sino en las acciones sinceras y compasivas que hacemos a diario. Nos enseña que cada vez que ayudamos a alguien, estamos sirviendo directamente a Dios y que la grandeza en su reino se encuentra en la humildad y en el amor hacia los demás. Las ovejas representan a quienes, sin buscar reconocimiento, viven con empatía, ofreciendo ayuda a quienes sufren, compartiendo lo que tienen con generosidad y recibiendo a los demás con un corazón dispuesto. Jesús nos muestra que, al final, lo que importa no es cuán grande o exitoso fuimos a los ojos del mundo, sino cuán dispuestos estuvimos a tender una mano a los necesitados, a consolar a los solitarios y a acoger a los que son diferentes. Aplicar esta parábola en nuestra vida significa vivir con una conciencia activa de las necesidades de quienes nos rodean y reconocer en cada persona a Jesús mismo. Nos invita a ver cada día como una oportunidad para practicar la compasión, sabiendo que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un valor eterno. Jesús nos llama a ser las ovejas que cuidan y aman, que comparten y perdonan, dejando una huella de esperanza y amor en el mundo. Vivir de esta manera nos permite experimentar una alegría profunda, sabiendo que, al servir a los demás, estamos sirviendo a Dios y construyendo un reino de paz, amor y justicia. Al final, nuestros actos de amor son los que realmente cuentan y nos permiten participar en la bondad infinita del Padre. La parábola del constructor prudente y el necio. En Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús nos cuenta una parábola poderosa sobre dos constructores, uno prudente y otro necio. El constructor prudente edifica su casa sobre la roca, asegurándose de que los cimientos sean firmes y estables. Cuando vienen las tormentas, la lluvia y el viento golpean con fuerza, pero la casa permanece en pie, inamovible sobre la roca. En cambio, el constructor necio levanta su casa sobre la arena, sin preocuparse por la solidez de los cimientos. Al venir la tormenta, la casa se derrumba, llevada por la fuerza del agua y el viento. Con esta sencilla pero profunda historia, Jesús nos muestra que las decisiones que tomamos y los fundamentos sobre los cuales construimos nuestras vidas determinarán nuestra capacidad de resistir en tiempos de adversidad. A través de esta parábola, Jesús nos invita a reflexionar sobre qué tan firmes son los cimientos de nuestra vida. La roca representa su palabra y las enseñanzas que nos guían a vivir con sabiduría y fortaleza. Vivir según sus enseñanzas no nos exime de enfrentar tormentas, pero sí nos da la estabilidad necesaria para soportarlas y superarlas. El constructor prudente es aquel que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica, construyendo su vida sobre una base sólida y eterna. En cambio, el constructor necio representa a quienes oyen las enseñanzas, pero no las aplican. Su vida, construida sobre la arena de las apariencias y los valores pasajeros, no puede soportar las pruebas y se derrumba cuando llegan los desafíos. Aplicar esta parábola en nuestra vida actual significa elegir construir sobre la roca, vivir alineados con los principios de amor, justicia y fe que Jesús nos enseñó. Nos llama a ser personas que no solo escuchan su palabra, sino que la viven y la encarnan en cada decisión, en cada acción y en cada relación. En un mundo lleno de incertidumbre, esta parábola nos recuerda que podemos encontrar una seguridad duradera en Dios y que, al construir nuestra vida sobre Él, seremos capaces de enfrentar las tormentas con paz y esperanza. Al vivir de esta manera, nuestra vida se convierte en un testimonio para los demás, mostrando la fortaleza y estabilidad que solo provienen de una vida construida sobre el fundamento inquebrantable de la fe. La parábola de los dos deudores perdonados. En Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, Jesús nos cuenta una historia que revela el poder transformador del perdón.
Había un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos y descubrió que uno de ellos le debía una enorme cantidad de dinero, imposible de pagar. Desesperado, el siervo le suplicó misericordia, pidiendo tiempo para devolverlo todo. Conmovido por la súplica, el rey decidió perdonarle la deuda por completo. Sin embargo, este mismo siervo, al salir, encontró a otro siervo que le debía una suma pequeña. En lugar de mostrar la misma compasión que había recibido, lo tomó del cuello y le exigió el pago. Cuando el segundo siervo pidió misericordia, el primer siervo se negó y lo mandó a la cárcel. Al enterarse de esto, el rey, indignado por la falta de compasión, revocó el perdón del primer siervo y lo entregó a los carceleros. Jesús nos muestra aquí que el perdón recibido debe traducirse en perdón hacia los demás y que el amor y la misericordia de Dios solo tienen sentido cuando nosotros mismos los compartimos. Esta parábola nos invita a reconocer que todos tenemos una deuda de compasión y gracia que Dios ha pagado por nosotros. La deuda que el Rey perdona es enorme, simbolizando el perdón inmerecido que Dios nos ofrece por nuestras faltas y errores. Sin embargo, la dureza de corazón del primer siervo revela cómo, a menudo, olvidamos la misericordia recibida y actuamos con dureza y juicio hacia quienes nos deben mucho menos. Jesús nos enseña que el perdón no es solo un beneficio que recibimos, sino una responsabilidad que debemos vivir y compartir con los demás. Al retener el perdón o guardar rencor, limitamos el alcance de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Aplicar esta parábola en nuestra vida hoy significa practicar el perdón genuino, entendiendo que cada vez que perdonamos a alguien, estamos reflejando el amor de Dios. Jesús nos llama a recordar las veces que hemos sido perdonados y a vivir con un corazón dispuesto a extender esa misma compasión. Nos desafía a soltar la amargura y el rencor, a vivir libres del peso de la falta de perdón, permitiendo que su amor nos llene de paz y nos ayude a restaurar nuestras relaciones. Al perdonar, construimos un mundo de paz y reflejamos la gracia de Dios, haciendo que nuestras vidas sean testimonio de su amor que no guarda cuentas, sino que siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Al recorrer estas 33 parábolas de Jesús, hemos descubierto juntos historias llenas de amor, sabiduría y enseñanzas eternas que nos invitan a vivir con propósito, humildad y fe. Cada parábola es una puerta abierta al corazón de Dios, una invitación a crecer espiritualmente y a encontrar paz en sus palabras. Estas historias, sencillas pero profundas, nos recuerdan que nuestro camino no es solitario. Cada acto de amor, cada momento de fe y cada gesto de compasión nos acercan más al reino de Dios. ¿Te has sentido llamado a profundizar en alguna de estas parábolas? Comenta cuál fue tu favorita y cómo ha tocado tu corazón, me encantará leer tu experiencia. Jesús no solo contaba estas parábolas para inspirar a su audiencia, quería que transformaran sus vidas. Hoy, esa invitación es para nosotros. Imagina el impacto que puede tener el mensaje de Jesús si vivimos cada enseñanza en nuestro día a día. ¿Qué diferente sería nuestro entorno? Comparte este video para que otros también encuentren esta guía espiritual y juntos podamos hacer de estas enseñanzas una realidad que se refleje en amor, perdón y bondad en cada rincón de nuestras vidas. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos contenidos y activar las notificaciones para estar siempre conectado con estas palabras de vida. Si te quedaste con ganas de profundizar en una parábola específica o deseas explorar más enseñanzas de Jesús, hay mucho más por descubrir. Te invito a ver los demás videos del canal donde seguimos explorando la riqueza de la palabra de Dios y sus mensajes poderosos. Cada video es una oportunidad de crecer juntos y acercarnos más a Él. No te pierdas el siguiente video, donde exploraremos más sobre cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana y fortalecer nuestra fe. Gracias por acompañarme en este viaje, recuerda que cada parábola es un tesoro de amor y sabiduría esperando a ser vivido.